Bueno, ante todo quiero agradecer a nuestro hermano pastor Héctor Abraham. Esta invitación es definitivamente para nosotros una bendición increíble. Nuestro hermano Abraham es realmente un amado hermano para nosotros, no solamente en una manera, digamos, en academia, pero también en una manera personal. Su hospitalidad realmente excede toda expectación. Hemos sido definitivamente bendecidos en estos días con la presencia de nuestro hermano y realmente, hermano Héctor, gracias por su bendición, gracias por la invitación. Y hermanos, el propósito de esta conferencia va alrededor del tema de la iglesia. Este tema de la iglesia, la eclesiología que trata este tema, creo yo que es definitivamente importante para todos nosotros como pastores, líderes de la iglesia del Señor. De alguna u otra manera necesitamos nosotros abrir el libro de Dios y ser definidos conforme a lo que la Escritura nos enseña. La primera ponencia que yo tengo el día de hoy tiene que ver con la naturaleza de la iglesia. La pregunta principal es cómo el Nuevo Testamento describe la iglesia del Señor. Y la realidad es qué es lo que eso significa para cada uno de nosotros como hombres de Dios. Ahora, es imposible en una hora cubrir todo un tema sobre la naturaleza de la iglesia. Esto es un tema increíblemente profundo. Cuando estaba en mi doctorado tomé una clase solamente para entender la naturaleza de la iglesia. Y aquí podríamos pasar horas y horas tratando el tema a través de las Escrituras. Pero he seleccionado, hermanos, el pasaje del lema de la conferencia, Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 15 al 16. Y mi responsabilidad en esta ponencia es entender lo que este pasaje específicamente nos enseña en cuanto a la naturaleza de la iglesia y las implicaciones que eso tiene para cada uno de nosotros. Así que yo voy a suplicar que abra esa porción de las Escrituras y vamos, hermanos, a poner atención al versículo 14 hasta el versículo 16. Este es Primera de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 14 al 16. Nuestro hermano Héctor leyó este pasaje, es la base de la concepción de toda la conferencia y yo quiero, hermanos, el día de hoy exponer esta porción bíblica y crecer en ella. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aquí está Pablo instruyendo a su hijo Timoteo, hijo en la fe, y le escribe diciendo: esto te escribo. Ahora, hermanos, es debatible pensar en ese pronombre. Esto, ¿a qué se refiere específicamente lo que viene en este momento a relatar? ¿O está hablando de la carta completa? En mi consideración, yo creo que Pablo no solamente está hablando específicamente de la carta, pero también de las cartas pastorales con precisión. Y hermanos, aquí está Pablo no solamente relatando una historia. Esta, hermanos, es escritura sacra. Esto es la palabra de Dios y no puede limitarse solamente a una estrofa, a un párrafo. Esto tiene que ver con las Sagradas Escrituras, pero específicamente las cartas pastorales y estrictamente Primera de Timoteo. El Primera de Timoteo es básicamente una carta que tiene que ver con el ministerio pastoral dentro de la iglesia local. El contexto es la iglesia local. Y aquí está el apóstol escribiéndole a este joven en la fe: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios. Y la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente, columna, baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, dice el versículo 16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, Señor, quiero darte muchísimas gracias
por tu libro. Yo te agradezco, Señor, porque tu libro, Señor, nos define como hombres de Dios, la manera en cómo vivir en la iglesia de Dios. Señor, yo te agradezco y yo suplico en el nombre de Jesús que nos dé, Señor, la capacidad para poder, Señor, entrar a esta porción bíblica y ser, Señor, definidos conforme a ella. Yo te agradezco, Señor, por la vida de nuestro hermano Héctor, Señor, el liderazgo de esta iglesia. Yo te agradezco, Señor, por la iglesia misma y todas las iglesias que están representadas en este recinto. Señor, queremos traerte a ti el honor y la gloria a medida, Señor, que meditamos en tu palabra. Y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, para amarte, Señor, y glorificarte a medida que, Señor, nosotros hacemos iglesia, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Yo te bendigo, te alabo, en el nombre de Jesús, Señor, y para tu gloria, Padre. Amén. Subyacente a la reforma protestante hay 4 preguntas, doctrinas básicas que los grandes reformadores creían que la Iglesia Católica estaba definitivamente equivocada, en un error. Estas 4 preguntas o doctrinas podemos concebirlas con las siguientes preguntas. ¿Cómo es salva una persona? ¿Cómo, en dónde reside la autoridad de la religión? Número 3, ¿cuál es la esencia realmente de la vida cristiana? Y número 4, ¿qué es la iglesia? Para los reformadores, como Lutero, Zwingli, Calvino, Knox, ellos básicamente les importaba tener un concepto claro de lo que era la iglesia. Ellos establecieron lo que más adelante nosotros conocemos como las 5 solas. Sola en el sentido de solamente. Estas 5 solas son 5 puntos de doctrina que fueron básicamente el corazón de la reforma protestante. Estas fueron 5 doctrinas bíblicas esenciales que los reformadores protestantes tomaron en contra de la iglesia romana. Ellos básicamente resistieron las demandas puestas sobre ellos aún al punto de la muerte. Ellos no iban a retractarse de estas enseñanzas. Sola escritura, sola gracia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Sola escritura es solamente la escritura. Esto afirma que la doctrina bíblica, que solo la Biblia es la única autoridad para todos los asuntos de fe y práctica. No puede ser un asunto, una pieza de museo de la historia allá en el pasado. Esto tiene que tener una vigencia para nosotros increíble como iglesia del Señor. La Escritura, y solamente la Escritura, es la norma por la cual todas las enseñanzas, las doctrinas de la iglesia deben de ser medidas. Martín Lutero, por ejemplo, declaró con tanta elocuencia esta postura ante las acusaciones que le hacían de retractarse de sus convicciones. Él dijo en un momento crítico de su ministerio, de su vida, que me convenzan, decía él, mediante testimonio de las Escrituras y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que estos han demostrado que a menudo han errado, han contradicho a sí mismos los textos de las Sagradas Escrituras que se han citado. Estoy sometido, dice, a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura. Que Dios me ayude. Amén.
Ustedes saben la historia de este gran reformador. La realidad, hermanos, de esta historia es que la iglesia no puede crear, inventar la verdad de Dios. Los reformadores sabían que ellos no estaban para ser innovadores. Ellos necesitaban regresar al libro de Dios y ser definidos conforme al libro de Dios. La verdad de Dios se nos ha sido dada. No es un asunto que nosotros debemos de inventar, no es un asunto de innovación, es un asunto de regresar a las páginas de la Escritura. Y hermanos, al regresar a las páginas de la Escritura, nuestra responsabilidad como ministros del Evangelio de Jesucristo es entender esa verdad, preservar esa verdad, interpretar correctamente esa verdad, obedecer esa verdad, proclamar esa verdad encontrada en ese libro de Dios llamado la Biblia. La iglesia lo que hace es que está desplegando la verdad de Dios, porque la iglesia, conforme a este pasaje de la Escritura, es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, por definición, eso es. Para aprovechar, hermanos, nuestro tiempo, yo quiero tratar con 4 elementos importantes en este pasaje de la Escritura. Vamos a aprovechar nuestro tiempo alrededor de, número 1, hermanos, vamos a ver la importancia. ¿Por qué es importante la eclesiología para nosotros, para el apóstol Pablo? La naturaleza de lo que habla, 3 elementos importantes. El mensaje y lo que ese mensaje básicamente implica para la iglesia del Señor. Si ustedes observan, hermanos, el pasaje que acabamos de leer, ese pasaje de la Escritura es un pasaje absolutamente esencial en la carta de Primera de Timoteo. Aquí estamos encontrando nosotros el propósito realmente de la carta. En este pasaje el apóstol está plasmando la intención por qué él está escribiendo lo que está escribiendo. Y hay, hermanos, un contexto interesante en esta carta. Aquí está el apóstol diciendo, esto te escribo, esto te escribo. Ahora, él tiene la esperanza de ir a verlo pronto. Y él le dice, por si en caso tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea que aquí hay una urgencia para Pablo, es importante. Aquí está el apóstol Pablo instruyendo a Timoteo, instruyendo a la iglesia en Éfeso, instruyendo a la iglesia de Dios de los últimos días. Aquí está el apóstol Pablo instruyéndonos a nosotros como ministros, la manera en cómo nosotros debemos de concebir la eclesiología. O sea que este no es un asunto para nosotros decidir, para nosotros inventar. Aquí está el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, esto te escribo. Tengo la oportunidad de ir a verte, pronto a verte, pero si tardo, mi interés, Timoteo, es que tú sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Ahora, es la casa de Dios, no es su casa, no es la mía, es la casa del Señor. Es la casa de Él. Ahora, usted se da cuenta, hermanos, en su casa usted hace lo que usted le dé la gana, básicamente, con ciertas restricciones, ¿correcto? Pero si usted es el señor de la casa, usted hace lo que más le convenga, a como usted quiera vivir. Por ejemplo, usted entra de su trabajo, se quita los zapatos, los tira por un lado, va, se relaja un rato en la lazy boy y usted es tranquilo. Usted puede hacer eso porque es su casa. Ahora, usted hace eso en mi casa, yo lo saco de mi casa, ¿no es cierto? Porque mi casa es mi casa. Por ejemplo, cuando yo invito a hermanos a mi casa, mi familia, por ejemplo, sabe que yo tengo un asiento especial. Ese es mi asiento. En la mesa hay un asiento especial para el dueño de la casa. Es el asiento del papá, el asiento del esposo,
Ese es el asiento y nadie se sienta en ese asiento. Ahora, no dice el pastor, no dice Sanchini, no dice nada, pero ya mis hijos lo saben y lo entienden. Y en ocasiones hemos tenido casos que tenemos hermanos en casa, ¿me entiendes? Somos felices, contentos de tenerlos y de repente el hermano se sienta en la silla equivocada. ¿Y qué cree que pasa? ¿Qué cree que pasa? Inmediatamente ya nosotros sabemos, uno de nuestros hijos, quien quiera que sea, va, le echa el brazo encima, hermanito lindo, mire, aquí le puse un plato para usted, este es su... Y entonces no le decimos por qué osadía, por qué se siente en el asiento que no debe. No lo avergonzamos, pero es nuestra manera, así vivimos. Ahora tal vez en su casa, tal vez ustedes no hacen eso, pero en mi casa nosotros lo hacemos. Así que Héctor, prepárate cuando llegue, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero usted se da cuenta, esta es mi casa. Aquí estamos hablando de la casa de Dios. Y en la casa de Dios no podemos nosotros tratar. Decir, por ejemplo, ¿qué me importa a mí? ¡Pum! Tiramos los zapatos. No podemos hacer lo que nos dé la gana. O sea que aquí, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Le está escribiendo palabra sacra. Le está escribiendo instrucciones de cómo nosotros debemos de vivir en la iglesia del Señor. Para mí esto es importante como pastor, esto es increíblemente importante, porque esto no me deja a mí a inventar. Yo no puedo pensar y decir, bueno, yo voy a vivir en la iglesia de Dios como me dé la gana. Absolutamente no. Aquí hay una instrucción que debemos nosotros de atender. Esto es lo que los reformadores hablaban. Esto es lo que ellos hablaban sobre la Escritura. La Escritura es nuestro libro. Somos el pueblo del libro. Y el libro, ¿qué es lo que hace? Nos define. El libro nos define a nosotros. Dios habla, nosotros no nos volvemos los tontos. Cuando Dios dice, mira, esta es mi silla. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Y qué me importa a mí que sea la silla de quién? No hacemos eso. ¿Qué es lo que hacemos? Nos ajustamos. Si nosotros no nos ajustamos, ¿qué hace el dueño de la casa? Mira, ahí están los perros, ahí están los árboles. Pero en mi casa, tú no haces lo que te dé la gana. Y yo creo que en la casa de Dios no podemos hacer lo que nos dé la gana. Y hermanos, hoy en día están pasando tantas cosas en la iglesia de Dios que muchas veces usted se pregunta, ¿esa es la iglesia de Dios? ¿Esa es? Es una distorsión completa de la iglesia de Dios. Si solamente nosotros abriéramos el libro y definir el libro y preguntarnos nosotros como iglesia, ¿somos un reflejo realmente de lo que la Escritura enseña de la naturaleza de la iglesia? Hermano, ese es nuestro desafío. No, hermano, no importa la cultura, no importa el país, no importa, hermano, donde nosotros estemos. Hermano, esto que estamos hablando es instrucción para la iglesia de Dios. No importa donde nosotros estemos. No importa la cultura que nosotros pudiéramos pensar. Por eso, hermanos, esto que estamos tratando en este momento es transgeneracional, es transcultural. Va más allá, hermanos, de nuestra lengua, de nuestra cultura, de nuestras costumbres. Esta es palabra de Dios. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas. Ahora, hermano, antes de que usted piense, y estamos contextualizando, vamos a entrar ya al pasaje directamente, pero usted se da cuenta que la selección de palabras que el apóstol Pablo está utilizando. Esto te escribo para que sepas, pero no dice solamente para que sepas cómo debes conducirte. O sea que en ese momento, al considerar la construcción gramatical completa, ya no es solamente un intelectualismo,
Esto no es un asunto de teoría. O sea que el conocimiento que el apóstol Pablo está proporcionando a Timoteo, a la iglesia del Señor, no es un asunto solamente de intelecto. Es eso, pero es más. Sepas es una facultad intelectual. Necesitamos usar nuestros sesos. Necesitamos usar las capacidades pensantes que Dios nos ha dado. No hay duda, tenemos que hacerlo. Pero hermanos, usted se da cuenta que la intención del texto no es solamente que nosotros seamos grandes individuos pensantes, enciclopedias andando y sabemos de la Biblia izquierda y derecha. Esa no es la intención. La intención es que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Usted escucha usted el aspecto práctico. No es solamente un elemento pensante, es eso, pero va con el propósito que nosotros sepamos cómo. Ahora, hermano, ese cómo no es accidental. Ese cómo tiene una intención. Usted se da cuenta que esto nos separa enormemente, hermanos, a nosotros como pastores y teólogos. Ahora nosotros deberíamos de ser pastores teólogos, no solamente teólogos, ni solamente pastores. Deberíamos de ser pastores teólogos en este sentido, en el sentido que el teólogo usualmente de academia está haciendo la pregunta ¿qué y por qué? Pero el teólogo de academia no pregunta el cómo. El cómo absolutamente no se mete en el cómo. Pero la intención del apóstol Pablo, ¿cuál es? Es solamente el qué y el por qué. Y terminar siendo grandes filósofos o teólogos con un mar de entendimiento. Pero cuando se trata, ¿y cómo luce esto? ¿Y cómo se vive esto en la iglesia del Señor? La intención del apóstol Pablo no es solamente un asunto intelectual, es un asunto de cómo vivir en la iglesia de Dios. Ahora, aquí está Pablo instruyendo a Timoteo. Yo creo que Pablo está tratando la manera de impactar la iglesia. Pero ¿cómo impactamos a la iglesia? A través del pastor, a través del liderazgo de la iglesia. Y no podemos nosotros esperar que la iglesia va a vivir de esta manera si nosotros como pastores no damos la talla. Nosotros damos la pauta. Nosotros básicamente quebramos brecha. Nosotros somos los que vamos dando el ritmo. Nosotros como pastores, de cómo nosotros vamos a vivir en la iglesia de Dios. Y no es para nosotros inventar, es para nosotros descubrir en el libro de Dios. Esta es la instrucción divina, y en esta instrucción divina encontramos instrucciones preciosas, lindas instrucciones. Cuando usted comienza a observar, por ejemplo, el énfasis del apóstol Pablo en este pasaje, el apóstol dice: esto te escribo, tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Número 1, en la casa de Dios. Número 2, en la iglesia del Dios viviente. Y número 3, dice el versículo, esta casa de Dios, esta iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Hay 3 cualidades increíblemente importantes, hermanos, que nos definen a nosotros como hombres de Dios. Esto nos define increíblemente. Ahora, hermanos, yo crecí, por ejemplo, esta es mi experiencia, yo crecí en un hogar no cristiano. La actitud, por ejemplo, de mi padre en cuanto a la vida era prepararnos para ser gente capacitada, influyente, gente sin dependencia de nadie, sino que fuéramos nosotros básicamente productivos, independientes. En cuanto a la iglesia, yo recuerdo que la actitud de mi padre era altamente pasiva, indiferente. Para mi padre, para la iglesia, para mi padre, la familia en general, la iglesia era solamente para las mujeres, para los niños, era para tal vez los ancianos. Era un lugar donde la gente básicamente se casaba, donde hacían servicios fúnebres. De allí en adelante la iglesia no tenía absolutamente ninguna relevancia.
Mi padre fue uno de los hombres más influyentes en mi vida y yo logré desarrollar esa actitud. La actitud básicamente, al fin y al cabo, la iglesia hace solamente noticias cuando un pastor cae en adulterio, cuando lo encuentran robando, o solamente en asuntos de abusos sexuales de los niños. Y entonces la iglesia está es el tema de conversación. Para mi padre la iglesia no era una fuente de inspiración en lo absoluto, no lo era para mí. El Señor a los 17 años me salvó y como era de esperar, mi padre básicamente en su incredulidad no entendía realmente lo que estaba pasando en su hijo, no entendía. Sin embargo, en mi relación con el Señor restauró en mí muchas cosas. El Señor comenzó a poner un apetito increíble en mi vida por la palabra, y no solamente por su palabra, pero por su iglesia. Y mi padre sabía que algo positivo estaba pasando en mi vida, pero una de sus quejas era que yo me estaba envolviendo demasiado en la iglesia. Y él me decía, too much church, too much, demasiada iglesia, mucha. Con el tiempo comencé yo a exteriorizar el llamado al ministerio y yo comencé a decirle a mi padre que el Señor me estaba llamando. Y la actitud de él básicamente fue no muy positiva, como era de esperar de un incrédulo, y en su inmadurez su sentimiento era que la iglesia existía solamente para apaciguar la conciencia, sentirnos bien, pero para dar nuestras vidas y nuestros sueños y nuestros esfuerzos absolutamente. Ahora, desafortunadamente, esa desvalorización con la que yo llegué a la iglesia estaba prevaleciente, estaba en mí. El sentimiento que yo respiraba en ese tiempo de mi vida era básicamente, ¿puedo yo ser cristiano sin necesidad de ir a la iglesia, involucrarme en la iglesia? Esto es lo que yo respiraba aún entre la gente que clamaba ser cristiano. Yo voy a la iglesia y voy a la iglesia por conveniencia. Cuando me siento un poquitito abrumado por mis pecados, entonces yo voy y de alguna manera busco cómo solapar mi conciencia. Entonces esa actitud comenzó a cambiar a medida que fui exponiéndome al libro de Dios. Yo no sabía que el Señor tenía un llamado ministerial para mi vida, pero la pregunta importante en ese clima egoísta en que yo vivía es, ¿quién realmente necesita la iglesia? ¿Y por qué entregarnos a la iglesia del Señor? Ahora, el pasaje que estamos en este momento tratando tiene que ver con ese desdén muchas veces que tenemos en cuanto a la iglesia. Es una actitud egocentrista, increíble. La iglesia es básicamente, a los ojos del apóstol Pablo, un lugar a pertenecer, y un lugar no solamente a pertenecer, pero a dar todo lo que nosotros pudiéramos tener. Aquí el apóstol Pablo describe la iglesia y la describe en tres maneras contundentes que yo quisiera que usted pudiera no solamente entenderlo, pero que usted pudiera regresar a su iglesia y pensar, si esa es la iglesia del Señor, eso me define a mí como ministro. Este pasaje fue increíblemente instrumental para mi peregrinaje. Yo venía de esa mentalidad egoísta. ¿Por qué iglesia? Lo que yo tal vez necesito es a Cristo, pero no la iglesia. Quien salva es Cristo, no es la iglesia. Y había un desdén increíble. Y entonces este pasaje comenzó a definirme. Y la primera categoría que nosotros leemos en ese pasaje de la Escritura es que la iglesia es la casa de Dios. Ahora, la casa de Dios, el apóstol Pablo no está pensando 4 paredes, no es un edificio, no es arquitectura, no es madera, no son ladrillos, no. Metafóricamente, Pablo está utilizando esta palabra oikos para decir que la iglesia es la familia de Dios.
Él no está pensando en ladrillos, Él no está pensando en madera, Él está pensando en individuos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Esa es la iglesia, la casa de Dios. La casa de Dios es esa imagen, es un vocabulario familiar, es un vocabulario que definitivamente, si usted observa, es un vocabulario que está destacando una imagen increíblemente importante. Pablo le llama a la iglesia la casa de Dios. Con casa, Pablo no está refiriéndose a ese edificio físico, sino a los creyentes que Él ha redimido por la sangre de Jesucristo. Leemos el libro de los Hechos y vemos nosotros una multiplicación. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la iglesia del Señor, son los redimidos, los salvos. Cuando ustedes leen, por ejemplo, acá Calvino tiene un concepto tan, pero tan precioso de la iglesia que hacemos bien atender a lo que este hombre de Dios nos enseña en cuanto a la iglesia. Pero Calvino decía que la iglesia de Dios es, dice, el hogar, dice, de los piadosos. Y él definía a los piadosos no en una manera general, sino que él decía que el conocimiento de Dios acompañado con el amor de Dios produce en nosotros una piedad, produce esa piedad, el deseo de querer amarlo a Él sobre todas las cosas como resultado del entendimiento que nosotros tenemos de la palabra. La iglesia es lo que es, la iglesia es eso. Es el hogar, es la casa de los piadosos. Usted quiere encontrar a un piadoso, no lo va a encontrar sino en la iglesia del Dios viviente. En ese lugar donde se reúnen los hombres, las mujeres de Dios para celebrar las bondades de nuestro Dios. O sea que la imagen de iglesia como familia se ve a través de toda la Escritura. Por eso encontramos el vocabulario constantemente de parte del apóstol Pablo. Dice que el hombre de Dios debe de gobernar bien su casa. Dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo, dice, cuidará de la iglesia de Dios? En otras palabras, hermanos, aprendemos nosotros a ser iglesia en el hogar, en la casa, en ese contexto. Ahora, hermanos, aquí no hay perfección, en lo absoluto no hay perfección, pero como un hombre de Dios, aún en las imperfecciones de sus hijos, como este hombre es fiel a lo que Dios nos enseña, es ahí donde va a aprender a cómo vivir en la iglesia de Dios. En el capítulo 5, por ejemplo, de esta misma carta, Pablo usa una serie de vocabularios sobre la familia que indican básicamente que la iglesia realmente es eso, es una familia. Por ejemplo, él dice en el capítulo 5, el versículo 1 y 2, él dice, no reprenda, dice al anciano. Pablo le dice a Timoteo, no reprenda, dice al anciano, sino exhórtale como a padre. Dice a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como a hermanas. ¿Por qué esa imagen? ¿Por qué? Porque esa es la iglesia. La iglesia esa es. Y por ejemplo, yo acostumbro a decirle a mis hermanos mayores, papá o mamá, en la iglesia, con mucha ternura, para mí es una ternura increíble. A los que están menores, yo les digo, algunos de ellos, mis hijitos. Algunos tienen barba ya, se les está cayendo el pelo. Pero hay una ternura, porque somos la iglesia del Señor. Pablo básicamente nos enseña este vocabulario, y no es un vocabulario casual, porque esto es lo que debería definirnos a nosotros. Estas implicaciones son increíbles. Cuando usted comienza a pensar, por ejemplo, una implicación, el liderazgo de la iglesia. Si yo voy a tratar a mi hermano mayor
A los ancianos, dice, tratarlos como a padres, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas. Si ese va a ser el trato, entonces, hermanos, algo tiene que pasar en el liderazgo, en nosotros. Y esto, hermanos, constantemente el apóstol está haciendo referencia a este tipo de vocabulario. Mire conmigo, hermanos, usted tiene la Biblia abierta, mire Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, observe usted conmigo este pasaje de la Escritura. Este es Primera de Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, mire qué interesante esta imagen de parte del apóstol Pablo, que no es accidental. En el capítulo 2, versículo 1 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran tribulación, porque nuestra exhortación no procedió de error ni impureza, ni por engaño, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos, dice, avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Este es un modus operandum. Pablo entra en Tesalónica y está narrando la manera en cómo él vivió con los hermanos en Tesalónica. Y mire lo que dice el siguiente versículo bíblico. Antes de aprovechar de nuestro derecho de apostolado, la última idea es esa. Dice el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto para con vosotros, que hubiéramos querido, dice, entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Mire el versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que tuviesen como dignos de Dios, que nos llamó, dice, de su reino y gloria. ¿Usted se da cuenta las imágenes que Pablo está proyectando en este pasaje de la Escritura? Dice la Escritura, como la nodriza, como el Padre. Ahora, hermanos, si realmente la iglesia de Dios, si la iglesia de Dios es la casa, es la familia, y somos hermanos, y si entendemos las imágenes metafóricas que el apóstol Pablo nos provee, ¿cuál fue el trato entre ellos? ¿Cómo él trató a los hermanos? Como una nodriza. Dice, con ternura, como una madre, con ternura, como un padre, con firmeza, pero sigue siendo un padre. Hermanos, si eso es real, para mí, hermanos, la única opción para mí es venir delante del Señor y decirle al Señor, Señor, si eso es real, y la iglesia del Señor es una familia, y todos somos hermanos en Cristo, y de los hermanos en Cristo, tú has seleccionado a ciertos individuos, algunos para el ministerio pastoral, otros para el diaconado. Si esa es la realidad, y Señor, tú me has llamado al ministerio, Señor,
comienza conmigo y enséñame a ser tierno. Enséñame a ser condescendiente. ¿Sabe el tipo de liderazgo que se está emulando más y más en nuestras iglesias? Es la imagen de corporación, el CEO, aquel que entra a una reunión y resuelve todos los problemas, si no es con un email, con una llamada telefónica, y estamos completamente separados de la familia de Dios. Hermanos, si nosotros vamos a recobrar un valor de lo que la iglesia es, tiene que comenzar con nosotros. Algunos de nosotros de natural no somos tiernos, somos muy ásperos y somos muy duros. Muchos de nosotros somos quick temper, somos un fósforo, que cualquier rozón, agarramos fuego. Y la Escritura dice que el siervo del Señor no puede ser pendenciero, sino amable para con todos. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Si va a haber esperanza en los que están errados, equivocados, va a ser a través de esos instrumentos. Esos hombres que Dios ha seleccionado de entre los hermanos. Somos hermanos. Y es una denominación tan preciosa en el Nuevo Testamento, saber de que somos hermanos. Y somos hermanos no solamente por un par de años, no es una década, eternamente y para siempre. Hermanos, esta es una categoría, hermanos, eterna para nosotros. Y de esa familia de Dios, Él escoge hombres para el ministerio pastoral, para el diaconado. Y usted se da cuenta, hermanos, si nosotros leemos correctamente el texto y si sabemos que la iglesia es una familia, entonces necesitamos entender que el trato que yo voy a tener con mis hermanos es un trato no de un intocable. Usted es un líder, pero es más que un líder. Es más, su liderazgo tiene que tener una base de relación y de ternura con los hermanos que están a su alrededor. Yo me pregunto, dice, os tratamos, dice el versículo bíblico, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por nosotros que hubiéramos querido entregarnos no solamente el evangelio, sino también nuestras propias vidas. Hermanos, ¿sabe lo que escuchamos más y más? Desafortunadamente es de ministros pastores que lo que andan buscando es cómo aprovecharse de las ovejas, no cómo amar a las ovejas, no cómo servir a las ovejas. Esta semana, por ejemplo, hablaba con un estudiante. Él está ministrando un tremendo ministerio que tiene. Él está en un setup donde está en una iglesia americana. Él es el pastor de la iglesia hispana. Y la semana pasada habían 5 pastores en la iglesia americana, y de un momento a otro se fueron todos los pastores. Todos se fueron. Y la razón por qué se fueron, la razón principal que se fue el primero, y ese primero se ha jalado a los otros, es que encontraron otra iglesia que les paga el doble de lo que les pagaba en esta iglesia. Hermano, esa es una burla para el nombre de Cristo. Esa es una burla para el nombre de Cristo. Si usted es pastor y lo que usted anda buscando es dinero y fama, usted tiene 2 opciones. O se arrepiente y le dice al Señor, perdóname, porque yo he considerado el ministerio como lucro. Y yo no le sirvo a mi gente como una nodriza, con cariño, con ternura. Yo les he dado el evangelio y no solamente quisiera darles el evangelio, quisiera darles mi vida. Hablamos, por ejemplo, con hermanos que ministramos juntos. Y
Estamos en este momento, por ejemplo, comenzando nuevas obras. Tenemos ya una que ya está adelantándose y ya estamos preocupados quién va a ser el hombre de Dios. Y una de las cosas que hablamos es que tú vas a plantar una obra nueva. Si en caso alguien te encuentra, te encontró. Tal vez pero tú no vas a ser el foco. Tú vas a ir a una cueva y vas a sufrir y vas a ir a servir al pueblo de Dios y vas a servirle como una nodriza, como una madre que con ternura cuida a sus pequeñuelos, a sus pequeñitos y se da completamente a la grey de Dios. No es, bueno, hoy tengo esta iglesia, el día de mañana me voy a una de 20, de 30, de 100, de 200, porque tengo que escalar. Esa es mentalidad, hermano, de corporación. Hermanos, eso no nos guía a nosotros. Ese modelo, hermanos, es basura. En el mundo, eso está bien. Yo encuentro, por ejemplo, hermanos que fueron CEOs de compañías, de corporaciones, hicieron grandes cosas y vienen a la iglesia a tratar la iglesia como una corporación. Hermanos, la iglesia no es una corporación. La iglesia es la casa de Dios. Y usted no trata la casa de Dios como trata los negocios del mundo. Usted puede tener un éxito en el mundo. Usted pudo haber tenido lo que usted le dé la gana, pero en la casa de Dios el margen es diferente. En la casa de Dios usted no es el CEO, en la casa de Dios usted es el hermano en Cristo. El hermano que Dios ha llamado al ministerio. Y usted tiene una responsabilidad. Y usted observa que la casa de Dios, wow, los ancianos, usted se da cuenta que deben verse, nosotros debemos de vernos a nosotros mismos, no como administradores de corporación. Algunos de ustedes tal vez estuvieron en la política y fueron grandes políticos. Y querer tratar a la iglesia como el gobierno, como la política. No, la iglesia no es la política. La iglesia no es eso. La iglesia es la casa de Dios. Y si vamos nosotros a vivir en la casa de Dios y ministrar en la casa de Dios, nuestras responsabilidades son definitivamente diferentes. Somos hermanos. ¿Y sabe qué pasa entre los hermanos? Los hermanos se pelean. Esa mentalidad, por ejemplo, de, bueno, este es mi hogar, esta es mi casa, esta es mi familia. ¿Y qué es lo que asumimos con eso? Que no todos están en el mismo nivel, pero todos necesitan ser amados. Todos y cada uno de ellos, de nuestros hermanos, necesitan ser amados. Todos y cada uno. Es más, yo creo que una iglesia saludable es una iglesia que puede crear ese ambiente. Usted se da cuenta, el mundo afuera, si usted no produce, ¿qué es lo que hacen? Lo cuelgan, usted no pertenece, usted lo tiran, lo botan. No. En la corporación eso es, o produces o afuera. Y en la iglesia de Dios lo mismo. ¿Qué pasa con gente que no produce? ¿Qué pasa con gente que realmente no es apta para cosas? ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Las tiramos nosotros también a la calle? ¿O buscamos maneras de cómo ministrar a esta gente? Y ¿sabe lo que yo he notado en mis últimos 40 años de iglesia? ¿Sabe lo que yo he notado? Lo que yo he notado, hermanos, es que gente que ha sido rechazado terriblemente en el mundo viene y como que hay un atractivo para una iglesia saludable. Una iglesia que tiene la mentalidad de corporación, gente que no funciona bien en el mundo no se acerca. Y nosotros tenemos la oportunidad de poder ministrar aún hasta el más pequeño, ministrar aún hasta el más, que usted pudiera pensar en la escala de la sociedad, lo más bajo de lo más bajo. Pero hermanos, en la economía de Dios, Dios ha embotado la sabiduría de los sabios. Dios desprecia la sabiduría de los sabios y Él se manifiesta en maneras increíbles cuando hacemos el ministerio a la manera de Él. Usted como pastor, como anciano, si esa es la realidad, y la iglesia es una casa y es una familia y somos hermanos los unos a los otros,
¿Qué diferencia hay entre su hermano y el hermano? No, Cristo murió por usted y por él. La única diferencia es que el Señor lo llamó a usted al ministerio. Y usted es un hermano que tal vez ha cobrado conocimiento y más experiencia. Y usted tal vez tiene dones que el Señor le ha dado y lo ha capacitado para poder dirigir la iglesia del Señor. Pero somos hermanos en Cristo, no es una corporación. No estamos alrededor de los números. No estamos alrededor de esa mentalidad de número, y nos cegamos completamente a los números. Hermano, aquí hay relación, y es una relación de ternura, de cariño. Hermanos, hay esa relación que nosotros no podemos separar en la iglesia. Esa es la iglesia del Señor. Y yo creo, hermanos, que muchos de nosotros necesitamos mucha atención. El Señor tiene que transformar nuestras vidas mucho, pero mucho más. Nuestro corazón tiene que ser transformado para que nosotros aprendamos a ser más amables, más condescendientes, un poquitito más misericordiosos, porque muchas veces no lo somos. Y hermanos, hay realidades en la iglesia del Señor. Nosotros hemos tenido en la iglesia del Señor situaciones donde teníamos, por ejemplo, una hermana que complicada como ella sola, complicada. Y la pregunta de los ancianos era: ¿cómo vamos a amar a esta hermana complicada? Esa era la pregunta: ¿cómo la vamos a amar? Y ¿sabe una de las cosas que sucedió? Esta hermana, la gente le servía en una comida y estaba desconforme porque no quería ella una Coca-Cola y le habían servido una 7-Up. Y estaba indignada porque le habían traído una Coca-Cola. O sea, problema que ¿cómo es posible? Te trajeron de comer, te trajeron una bebida. Agradecido. No, pero ella no le habían, no estaba satisfecha, sus expectaciones eran demasiadas. Y en todo lugar que se metía en la iglesia era problema. Llegamos un momento, yo la tuve que llamar a mi oficina. Hermana tal, le digo yo: hermana, ¿cómo usted se siente en la iglesia? Pues bien, pastor, pero mire, los hermanos a veces no me sirven bien. Y entonces, ¿usted está acá para qué? ¿Está para que le sirvan? ¿O usted como hermana en Cristo, como hermana, usted está pensando cómo yo puedo hermosear, cómo puedo yo contribuir? Y la hermana me dice: no, la iglesia está aquí para mí. O sea, tenía una mentalidad completamente equivocada. Hermana, esto no es así. La tuve que confrontar. La tuve que confrontar con la Escritura. Dejó 3 meses de llegar a la iglesia. 3 meses no vino a la iglesia. Después de 3 meses vino, me saludó, me dice: pastor, perdóneme. Mire, yo he estado 3 meses en una agonía. Pastor, yo no voy a hacer todo lo que yo he venido haciendo. Yo no lo voy a hacer. Yo voy a tratar la manera de pedirle al Señor de venir a la iglesia. Y lo que usted me está enseñando, ¿cuál va a ser la contribución para mí? Yo soy hermana en Cristo. ¿Cómo yo puedo contribuir en la iglesia del Señor? Hermano, esta es una realidad nuestra. Esta es una realidad nuestra. Hermano, en la corporación, si alguien no produce, para afuera. Hay momentos que tenemos que ser como padres, exhortando y encargando. Pero somos padres. No dejamos de ser padres. No dejamos de ser nodrizas, madres con ternura. Eso solamente en la iglesia de Dios. Solamente en la iglesia de Dios. En el mundo afuera, absolutamente. En el mundo afuera es un asunto de producir. Pero usted se da cuenta que cuando el Señor, que es la casa de Él es el dueño de la casa. Y Él nos dice: mira, ustedes son hermanos en Cristo. Y ustedes se deben el amor los unos a los otros. Y entonces, como ministros, no solamente como hermanos, pero como ministros, hermanos en Cristo, tenemos una doble responsabilidad. Y nuestra responsabilidad no es solamente de ser hermanos en Cristo, pero modelar para nosotros, hermanos, cómo debemos de vivir en la iglesia de Dios. Y es una casa. Y vamos a tratar con el anciano como padre.
a la anciana como madre, a los hermanos como hermanos, a la joven. O sea, hay una manera, porque no podemos tratar la iglesia a nuestra manera. Pero usted se da cuenta que en el versículo de la Escritura nos enseña y nos dice también en este pasaje que la iglesia no es solamente la casa de Dios, pero dice la Escritura que es también la casa del Dios viviente, la casa del Dios viviente. Ahora, hermanos, esta imagen de la casa del Dios viviente tiene que ver no solamente, hermanos, con la idea de familia, pero usted se da cuenta que el Dios viviente está ahí. Esa denominación de la casa del Dios viviente es la realidad, que la iglesia no es la sociedad de los poetas muertos. La iglesia no es un museo solamente. La idea de que Dios está allí y Dios vive, el Dios viviente, tiene que ver con esa cualidad de la presencia del Dios vivo dentro de su pueblo. Esto, hermanos, distingue a la iglesia de cualquier otra institución humana en nuestra sociedad. Sin la presencia divina, la iglesia viene a ser un grupo social. La iglesia es la iglesia del Dios viviente en virtud de que Él está ahí. Dios está ahí. Y usted se da cuenta la gran promesa que nosotros tenemos en los evangelios. Hay un diálogo con Pedro. Jesús le dice: mira, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, yo te digo que tú eres Petros, sobre esta Petra, yo te digo que tú eres una piedra que puedo levantar con una mano, y sobre esta peña, Cristo Jesús, edificaré mi iglesia, y ni las puertas de los Hades prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Él es no solamente el dueño, pero Él es el fundamento, y Él es el constructor de la iglesia. Y hermanitos lindos, preciosos, que me escuchan, Él es el protector de la iglesia. Hermanos, esto es masivo, especialmente cuando vienen situaciones en la vida, en el ministerio, en la iglesia, donde usted no encuentra la puerta y usted se pregunta: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esta es la realidad, hermanos, de la iglesia de Dios. La realidad de la iglesia de Dios son las promesas de su presencia en nosotros. Hermanos, la familia de Dios no está sola. La iglesia del Señor no está sola. Cuando Pablo le dice: mira, Timoteo, esto te escribo, tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero aquí no se trata de si yo estoy ahí o no estoy ahí, Timoteo. No se trata si mi imagen, mi presencia está contigo. Se trata de una realidad más allá de lo que un hombre pudiera hacer. Porque la iglesia es la casa del Dios vivo. La iglesia es la casa del Dios vivo, Dios vivo, Dios viviente. Esa es una promesa increíble. Una promesa que encontramos a través de las Escrituras. Habitaré como forastero en esta tierra, dice Génesis. Estaré contigo, te bendeciré. Y usted se da cuenta que cuando la presencia de Dios está allí en una manera favorable, hay un efecto. Y el efecto en las promesas del Antiguo Testamento es: te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra. Confirmaré el juramento que hice con Abraham. En el capítulo 31 de Génesis leemos: también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tu padre, a tu parentela, yo estaré contigo y te bendeciré. Usted se da cuenta que aquí hay no solamente obediencia, hay obediencia, pero yo estaré contigo en virtud de esa obediencia, de esa humildad, de venir delante de mí. Yo estaré contigo, y hay un efecto, y el efecto, hermanos, es que Dios estará ahí para su pueblo. Dice el libro de Éxodo: ve, dice, porque yo estaré contigo.
Esta será mi señal. Y hermanos, vemos la liberación de todo un pueblo. Dice el libro de Éxodo capítulo 6, os tomaré como mi pueblo, seré yo vuestro Dios, vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó, dice, de debajo de la pesa pesada de Egipto. Dice la Escritura, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente porque yo estaré contigo. Esa es la iglesia del Señor. Me invocará, dice el libro de los Salmos, yo lo libraré. Responderé, dice, lo libraré de la angustia, porque yo estoy contigo. El libro de Isaías dice, Jehová, creador tuyo, formador tuyo, no temas, porque yo te redimí. Yo te puse nombre. Mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Sabe qué es lo que es la iglesia? La iglesia es eso. La iglesia son las promesas de nuestro Dios. Usted lee la historia de la iglesia. Imperios completos han querido desaparecer la iglesia de Dios. Y hoy la iglesia de Dios está más fortalecida que nunca. No por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que dijo, yo estaré contigo. Dice la Escritura, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esa es la iglesia, es morada de Dios. ¿Y quién mora entre los redimidos en su iglesia? El Dios. ¿Y sabe lo que Él hace? Hermanos, Él nos edifica y Él nos fortalece para gloria de Él y para el avance de su iglesia y de su reino. Hermanos, hemos tratado dos cualidades de lo que la iglesia es. La iglesia es la casa, es la familia de Dios, pero la casa es del Dios viviente. Cuando regresemos vamos a observar esa última cualidad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hermanos, eso nos define y nos define increíblemente. Vamos a orar, hermanos, al Señor. Amantísimo Padre, gracias te doy. Yo te alabo, Señor, porque no estamos para inventar nada. Estamos, Señor, acá para descubrir en las páginas de tu palabra lo que como iglesia debemos de ser. Padre mío, cuánto necesitamos, Señor, como pastores, líderes, ancianos, cuánto necesitamos, Señor, crecer en ternura, en cariño, ser, Señor, más misericordiosos, más amables. Padre bendito, yo suplico en el nombre de Jesús por mi vida. Señor, en ocasiones, en momentos, Señor, nos envolvemos en tantas situaciones, Señor, ministeriales. Estamos, Señor, hasta lo último de asuntos de ministerio y calendarios, y en momentos se nos olvida lo que realmente es la iglesia. Señor, no permitas, Padre bendito, que soltemos ese distintivo de lo que es una iglesia saludable. La iglesia es esa casa. Y es la casa de Dios. Y debemos de comportarnos como hermanos, no en pleitos, no en contiendas ni discordias,
sino provocándonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Yo te ruego, Señor, por nosotros como ministros, porque todos y cada uno de nosotros, Señor, cuánto necesitamos crecer. Y Señor, la iglesia es una promesa increíble. El Dios viviente es con nosotros. Yo te alabo, Señor, porque no estamos solos. En momentos, Padre bendito, sentimos, Señor, situaciones tan, pero tan difíciles que van más allá de nuestra capacidad. Pero, Señor, qué lindo es poder, Señor, entender de que tú estarás con nosotros. Que tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Oh, Señor, yo te agradezco, porque, Señor, podemos regresar a tu libro. Y tu libro, Señor, nos define. Y queremos, Señor, ser definidos, vivir en la iglesia de Dios como es digno de tu libro. Todo, Señor, para el honor y la gloria tuya y el avance de tu iglesia. Señor, gracias por esta preciosa oportunidad. Bendice a cada uno de mis hermanos, pastores, ancianos, diáconos de diferentes congregaciones. Señor, yo ruego que tú puedas añadir lo que falta a la vida de cada uno de mis hermanos. Yo te bendigo, te glorifico, en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.